Hola, buenas tardes. Hola, Natalie, ¿te llegó la invitación? Voy. Hola chicos, buenas tardes. Aquí este es mi primer directo, como pueden ver. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy de moda, que es las personas narcisistas. Y tengo una invitada muy especial, mi mentora, Natalie Elizaretti, mi mentora de la cual me inspiré con su libro pues que tiene sobre inteligencia emocional, bienestar y bien ser, está inspirado en su libro. Y bueno, Natalie es doctora, es directora del centro CIDI y sus áreas de especialización son la inteligencia emocional, la personalidad, los trastornos psicopatológicos, además de la investigación en todas estas áreas. Entonces, hoy, bueno, le quiero dar paso a Natalie. Antes que nada, agradecerle porque está aquí, porque es una mujer muy ocupada. Y bueno, pues que estoy muy orgullosa de estar aquí en mi primer directo con ella. Para mí es un honor. Y bueno, darle paso a ella para que se presente, los salude y bueno, que nos diga sobre todo, para empezar, y ya que siga ella, que nos hable sobre la persona narcisista. ¿Es cierto, Natalie, que existe esta persona narcisista? Dinos. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Como has dicho, soy doctora en psicología. Mi especialidad está en inteligencia emocional y desde ahí pues he investigado en el ámbito de la salud mental, de la psicopatología y de la personalidad. Y para mí también es un placer estar esta tarde y también tengo que decir que soy una novata, que es la primera vez que hago esto y que no sé cómo va a salir, pero bueno, lo hacemos con nuestra mejor intención y buena voluntad, o sea que espero que se reciba así también. Bueno, pues primero de todo, claro, personas narcisistas, yo más que de personas hablaría de estilos de personalidad, ¿vale? O sea, todos nosotros tenemos algún estilo de personalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Tener una personalidad u otra. Pues quiere decir que tenemos un conglomerado, ¿no? Un conjunto de rasgos de personalidad que nos caracterizan, ¿no? Por ejemplo, el ser ordenado. El ser ordenado en sí mismo es una cualidad, ¿no? Entonces todos pues o somos ordenados, nos gusta ser el centro de atención o no nos gusta para nada, ¿no? Pues todo esto son rasgos de personalidad, ¿no? Ser simpático, abierto, el ser más o menos trabajador, todo esto nos caracteriza, ¿no? Entonces hay diferentes estilos de personalidad y diferentes clasificaciones. Yo me baso en la de Milon, que es la que viene recogida en los manuales diagnósticos que utilizamos los psiquiatras y los psicólogos. Entonces, todos, como digo, todos tenemos un estilo de personalidad que nos caracteriza, ¿no? Estilos puros también he de decir que es difícil de encontrar, ¿no? Porque tenemos mezclas de otros rasgos. De hecho, yo creo que todos tenemos un poco de todo. Lo que pasa que en función de aquello que más nos caracteriza, pues somos de un estilo o de otro, ¿no? Entonces, dicho esto, todos tenemos un estilo y eso no es ni bueno ni malo, ¿no? No hay personalidades, ¿no? O estilos de personalidad buenos o malos en sí mismos, ¿no?
hay rasgos más funcionales que otros, más agradables o más valorados socialmente, pero no quiere decir que sean buenos o malos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, partiendo de que todos tenemos un estilo de personalidad que nos caracteriza, pues luego hay lo que son los trastornos de personalidad, ¿no? Que es cuando estos rasgos que me caracterizan los tengo en un grado extremo o muy elevado que me interfieren en mi vida diaria. Entonces tenemos esto, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? Una cosa es mi estilo de personalidad, que todos tenemos uno y no hay ninguno mejor que otro. Y luego está cuando ya es o sea, un trastorno de personalidad porque interfiere en mi vida ordinaria, ¿no? Y entonces es un problema, sea el estilo que sea. Entonces, nos estás diciendo que hay una diferencia entre persona, personalidad y trastorno de la personalidad, ¿es así? Sí, pero también te he de decir que es un continuum, ¿no? Es lo que nosotros decimos un continuum, es decir, un rasgo, ¿no? Por ejemplo, esto que comento del orden, que no tiene nada que ver con el estilo narcisista, que se da más en otras personalidades. El orden, ¿no? O sea, el ser ordenado es una cualidad en principio, ¿no? Claro, cuando yo no llego a ningún sitio a la hora o no invito gente a mi casa, por lo tanto no me relaciono con otras personas porque no interfieran en mi orden, se convierte en un problema para mí. Sería ya un trastorno. Entonces ya podríamos estar hablando de un rasgo patológico que si se dan otros rasgos, al final podemos estar hablando de una personalidad o un trastorno de personalidad, ¿vale? La personalidad patológica o un trastorno de personalidad, ¿vale? Luego también pienso que es muy importante el tener en cuenta que nuestra personalidad la construimos desde que nacemos, ¿no? Y la vamos construyendo en función de nuestras necesidades. Es decir, cada estilo de personalidad responde a estilos de adaptación. Muy bien, buena aclaración. ¿Vale? Entonces, Entonces, perdóname, Natalie, entonces, como nos decías antes, todos tenemos como, ¿no? Esos matices, ¿no? Y según nuestras experiencias y nuestra, ¿no? Vida o ciclo de vida, vamos quizá atravesando también esos patrones, ¿no? Podríamos decir que todos, de alguna forma, tenemos un poquito de todos, ¿no? tenemos un poquito de todo, pero hay algunas cosas que las tenemos más y por lo tanto podemos hablar que nos caracterizan, ¿no? Forman parte ¿no? de nuestra definición, ¿no? De lo que nos define. Y lo que quería decir con esto, de que, claro, o sea, tú me has invitado, ¿no? A este directo porque a ti te preocupaba, ¿no? Un fenómeno que se está dando en las redes, ¿no? Efectivamente. Estoy viendo últimamente mucho, tanto profesionales de la salud mental como usuarios de las redes sociales que utilizan el término persona narcisista y también que atacan a este estilo de personalidad y las personas que interactúan atacan y se reniegan mucho, ¿no? de este estilo de personalidad. Entonces, esa era la intención de este directo, que Natalie nos hable si realmente existe, deberíamos de tener, o la sociedad, mejor dicho, debería de tener este pánico, este rechazo hacia este perfil ¿no? de personalidad. Bueno, sobre esto, lo primero es decir que yo no estoy en redes sociales, por lo tanto, no estoy al corriente de lo que está sucediendo, ¿no? Yo puedo aportar lo que buenamente pueda y ¿no? Desde la humildad, mi opinión y el conocimiento que yo pueda tener, ¿no? Sobre el tema. Para hacer la entrevista me enviaste unos vídeos, ¿no? de cosas que se estaban diciendo por internet, Actualiza un por poco. Instagram, ¿sabes?
Y lo primero que me llamó la atención es que se estaba confundiendo, entiendo, en algunas ocasiones, ¿no? La personalidad de tipo narcisista con la antisocial, con rasgos ya psicopáticos, ¿no? Y Exacto. creo que esto hay que hacer la diferencia, ¿no? De esto. Y luego, ligándolo con lo que te decía antes, ¿no? Con el hecho de que todos los estilos de personalidad son estilos de adaptación, ¿no? Uno no es así porque sí, porque lo ha decidido o porque genéticamente es así, no, sino que desde que nacemos en un contexto que requiere de nosotros ¿no? una adaptación para sobrevivir, ¿no? Sin perder de vista, que esto me harto de decirlo y igual me hago pesada, pero es que es así, ¿no? Que la motivación última de todo ser humano es amar y ser amado, ¿no? Entonces, Realmente. partiendo de esta idea, o sea, yo desde que nazco intento hacer cosas para que, en este caso, mis padres o mis cuidadores principales me presten atención y me quieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a un niño solo le hacen caso si destaca en algo? Ujú. ¿No? Solo se le valora eso en lo que destaca o en esa habilidad que se le da bien, ¿no? Y todo lo demás no se le valora. Bueno, pues que fácilmente, junto con otros aspectos, pero esto sería uno de los núcleos que genera una, ¿no? O que puede llevar a desarrollar una personalidad de tipo narcisista. Pues que, claro, un poco para que os hagáis una idea, ¿no? El mensaje básico, el mensaje emocional básico que recibe una persona que desarrolla una personalidad de este tipo narcisista es: si no eres especial, no interesas, no te queremos, no te valoramos, ¿no? Entonces es una lucha constante y un esfuerzo constante que hacen estas personas para ser especiales. Efectivamente. Eso es importante Porque si no, no destacarlo, ¿no? obtienen, ¿no? Porque si no, no obtienen la atención que todo ser humano necesitamos Ujú. para sobrevivir, ¿eh? Para sobrevivir, ¿vale? Claro, ¿no? Cuando tú te desarrollas y te acostumbras a funcionar de una manera, pues acaba siendo tu forma de ser. Efectivamente. O sea, que no nos olvidemos que detrás de una personalidad de tipo narcisista, con o sin trastorno de personalidad, porque eso ya he dicho que es un tema de grado y de Ujú. intensidad de estos rasgos, hay un niño al que no se le hacía caso si no destacaba en algo, ¿no? Entonces, claro, si esta persona, ¿no? que se ha desarrollado de esta manera, se mueve en ambientes donde eso se sigue potenciando, pues cada vez estos rasgos serán más acentuados Ujú. y cada vez puede haber más tendencia a lo que llamaríamos un trastorno de personalidad narcisista. Muy bien. Pero pienso que es importante esto que Sí. estoy diciendo, pero no solo con la personalidad narcisista, que es de lo que Ujú. estamos hablando ahora, sino para cualquier persona, cualquier personalidad, ¿no? Efectivamente. Tener en cuenta que la manera de hacer, de funcionar de esa persona nace de esa necesidad, ¿no? primitiva de recibir atención, de recibir afecto, de recibir cariño o lo que tengas, ¿no? Porque a veces no recibes cariño ni recibes afecto, simplemente recibes atención, ¿no? Así es. Y cuéntanos un poco por qué, bueno, entiendo que nos acabas de decir que la gente está teniendo mucho rechazo, vamos a decirlo así, ante este tipo de personalidad, porque quizás puede haber una confusión aquí con otro perfil que no es el narcisista, porque del narcisista se dice que hace mucho daño, que son incluso tóxicos, se le llama, psicópatas. Ya nos has dicho que psicópatas, no, obviamente no se han confundido los términos. Entonces, debería
la sociedad tener pánico al perfil narcisista? No, al perfil narcisista no, ya te digo, o sea, es un perfil de personalidad como cualquier otro y hay personas con rasgos narcisistas que son encantadoras, que son maravillosas y bueno, pues tienen sus cosas como las tenemos todos los demás, Muy ¿no? bien, Porque que tire la piedra, ¿no? la Y primera esconda la piedra. mano el que no tiene algún defectillo o algo, ¿no? Entonces, la idea es que per se el ser, ¿no? El tener una personalidad de tipo narcisista no te hace ni mejor ni peor que otros, Muy bien, que tiene, que son unos rasgos que en algunas cosas pues son muy agradables y en otras pues igual no, pero como todos los demás, como efectivamente. todas las demás personalidades que existen, ¿no? Entonces un poco el mensaje es este, ¿no? Ujú. Muy bien, y coméntanos un poco qué mensaje o qué consejo les darías a estas personas que han tenido alguna relación con un perfil narcisista y se han visto dañadas, ¿no? En este caso, por su forma de ser, quizá han tenido, han convivido con un rasgo, con una persona con rasgos muy acentuados. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías para que aprendan a sobrellevar o a superar ese malestar eh, y quizá Bueno, puedan sanar mejor? básicamente diría dos cosas. La primera es intentar hacer un cambio de mirada, Ujú, ¿no? Desde lo que he comentado hace un rato, pensar, ¿no? Pensar eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, ¿no? ujú, ¿Por qué esa persona necesita ser así para sentirse aceptada? Entonces ya ese cambio de mirada ya cambia muchas cosas, ¿no? En la relación. Y luego que sí que es verdad que en el estilo narcisista puede haber una tendencia explotadora, por decirlo así, ¿no? ujú. ¿No? O sea, de intentar sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Del otro. Pero claro, dos no hacen si uno no quiere. Es decir, que las relaciones son siempre mínimo de dos, ¿no? Entonces, lo que se generan son dinámicas emocionales, relacionales, ¿no? En las que las dos partes tienen responsabilidad, Efectivamente, ¿no? esta Entonces, palabra es muy importante. ¿no? Entonces es importante pensar que si yo he sido, por decir algo, víctima, ¿no? De una personalidad o de un trastorno de personalidad, de una persona con un trastorno de personalidad narcisista, también tengo que hacer un poco de revisión de qué rasgos míos me han hecho caer en ese tipo de relación, ¿no? Muy bien. Porque lo que está claro es que la misma persona, con los mismos rasgos, ¿vale? Según con quién esté, si hablamos de relaciones de pareja, ¿no? Ujú. Pues según con qué pareja esté, actuará de una manera o de otra, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy interesante todo esto, ¿no? De lo que dice Natalie. O sea, muchas veces estamos con un tipo de persona que es quizá saca lo mejor de nosotros y quizá no, otro que saca un poco lo peor. Pero en esta interacción hay que siempre tener en cuenta que es el 50% y el 50% y responsabilizarnos de esa parte, ¿no? Que si yo me llevo mal con esta persona, bueno, que ¿cómo estoy influyendo yo en esta persona, ¿no? Para poder llegar a este, ¿no? A esta interacción quizá menos sana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ujú, Esto es importante, ¿no? Porque es verdad que muchas veces tenemos tendencia, ¿no? A responsabilizar al otro y yo creo que también es un buen ejercicio ver, ¿no? Qué rasgos míos, qué, ¿no? Qué conductas, actitudes contribuyen, ¿no? A mantener ciertas dinámicas, ¿no? Por eso es muy importante el autoconocimiento y ¿no? El profundizar, ¿no? A nivel emocional en uno mismo, ¿no? Porque entonces ves tus debilidades, por decirlo así, y eres más consciente de en qué trampas, por decirlo así, puedes caer, ¿no?
Así es. Estamos hablando ya un poco de inteligencia emocional. ¿Sí, Natalie? Sí, la inteligencia emocional es súper importante para las relaciones. El tener Está un cierto todo, conocimiento está todo interrelacionado. Cuéntanos un poquito así, qué es la inteligencia emocional. bueno, pues la inteligencia emocional es de alguna manera, dicho muy brevemente, ¿no? Es saber utilizar esa sabiduría, porque es sabiduría, que llevan las emociones, ¿no? Venimos de siglos, ya podríamos hablar de siglos, en las que ha habido una tendencia a separar o disociar lo que es la parte emocional de la racional, ¿no? Y eso es un grave error, ¿no? Es un grave error porque lo emocional y lo cognitivo siempre van unidos Ujú. y de hecho funcionar, ¿no? Sin nuestras emociones, que de alguna manera era la parte más perjudicada, ¿no? De esta separación, porque representa que, ¿no? Se le daba como mucho más protagonismo y más categoría a lo que era la cognición y se le quitaba las emociones cuando las emociones son básicas, nacemos programados genéticamente para ellas, no tenemos que aprender nada, ¿no? Eh, evolutivamente son anteriores a la razón, ¿no? Ujú. Tanto a nivel ontogenético como filogenético, ¿no? Tanto a nivel de especie, filogenético, antes aparecieron las emociones que la razón, y a nivel ontogenético, ¿no? En el desarrollo embrionario, primero desarrollamos el cerebro emocional y el cerebro cognitivo lo vamos desarrollando una vez nacemos, ¿no? Entonces, yo en este sentido soy un poco naturalista, ¿no? Y pienso que la naturaleza sabe mucho y que se las ha puesto ahí antes y de hecho, ¿no? Anatómicamente también están como muy protegidas, ¿no? El cerebro emocional está como mucho más protegido, ¿no? Es previo, pero además, ¿no? Ante un accidente, ¿no? En el que nos lesionemos el cerebro, primero se dañará la parte cognitiva porque está por fuera, ¿no? Está primero, ¿no? Está La más, parte, más corteza superficial, ¿no? Es más prefrontal, superficial. efectivamente, y luego en ¿No? la parte de atrás, ¿no? Que es la primera que se desarrolla de alguna forma y que está como a más atrás, al estar más atrás, está más cubierta, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto nos está diciendo cosas, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia emocional no deja de ser un concepto nuevo, ¿no? Bueno, relativamente nuevo, lleva unos 20 años, eh, que lo que ha querido es esto, ¿no? O sea, lo que ha querido es volver a unir, ¿no? Esto que no se debería haber separado nunca, que son cognición y emoción, ¿no? Y que de la mano nos hacen más sabios, nos hacen más coherentes, nos hacen más felices, porque al final el dejarnos guiar por nuestras emociones de manera inteligente, no de manera impulsiva, sino utilizando la inteligencia emocional, pues al final nos lleva a ser más felices, ¿no? A resolver mejor nuestros problemas, a orientarnos mejor en la vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Efectivamente. Entonces, para poder lidiar con todo este malestar psicológico que solemos atravesar con otras personas, sea que tengan un trastorno o no, es muy importante la inteligencia emocional, sobre todo para la comprensión del ser humano, ¿no? Y de nosotros mismos. Natalie siempre ha destacado y yo la admiro muchísimo, es mi mentora porque ella siempre ha hablado desde el amor, desde la comprensión, desde la aceptación del ser humano con sus defectos y sus virtudes. Y esto es muy importante que todas las personas tengan esta visión porque de esta visión de amor, eh,
al ver al otro, como dice ella, como dice Natalie, se ve a la persona con compasión, ¿no? Que hay detrás de ese comportamiento. Y, y el malestar de alguna forma se disipa porque se ve desde la profundidad del amor, desde la aceptación, y no desde el juicio, que es, ¿no? Solamente el egoísmo, el perjuicio, ¿no? Entonces es muy importante destacar esta parte que es muy característico de Natalie, hablar desde el amor. Muy bien, Natalie, cuéntame si tienes algo más que decirnos, aparte de todo esto, sobre, quisieras aportarnos algo más sobre el perfil narcisista, eh, algún consejo para la sociedad o cuál es tu opinión sobre el futuro de este tema si se continuara esta reacción estigmatizante. O sea, si este comportamiento, esta actitud estigmatizante se continuara a largo plazo, ¿qué crees que produciría en la sociedad? Bueno, es que yo pienso que no podemos criminalizar, ¿no? ¿No? El ser de una manera, es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque hay tantos o sea, tantas personas narcisistas como, o sea, lo que quiero decir es que al final cada persona es única y irrepetible y aunque ¿no? Comportamos rasgos con las personas que tienen nuestro mismo estilo de personalidad, al final cada uno somos diferentes, ¿no? Y que no se puede generalizar y no se puede criminalizar ni demonizar un estilo de personalidad porque es un error, es que es un error muy grande. Muy bien. Pues, Natalie, vamos a finalizar entonces este en vivo y sin antes, ¿vale? Quiero decirles a los que nos están siguiendo y a los que están interesados en inteligencia emocional o sobre personalidad, Natalie imparte cursos a través del centro CIDIE que, bueno, si están interesados, se los pondré aquí en la descripción de este vídeo cuando lo suba a Instagram y bueno, pueden contactar con ella si les gusta o les gustaría aprender sobre inteligencia emocional, personalidades, sean psicólogos o sean pues no psicólogos, ¿no? Porque imparte también cursos para personas que no tienen ¿no? profesión de psicólogos, o sea, también a personas que les gusta la psicología y que les gusta aprender. Natalie también ha sacado un libro que es muy bonito, que se llama Terapia basada en la inteligencia emocional. No solamente es para psicólogos, yo lo he leído y es importantísimo para aprender sobre inteligencia emocional, para diferenciar también las emociones y sobre todo para tener una visión de compasión, amor y comprensión hacia el mundo y hacia el ser humano, que es el rasgo característico de ella. Entonces, Natalie, yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí. Espero seguir haciendo más directos contigo porque este mundo de la personalidad es muy apasionante y yo creo que a todos les interesa. Sobre todo, es muy importante aprender de la mano de profesionales que realmente se han especializado y se han preparado en este campo. Y hay que tener mucho cuidado con esa información que quizá está sesgada, ¿no? Por personas que se dedican a informar sin haber estudiado antes, ¿no? Esta área de las personalidades, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, así como tenemos cuidado cuando comemos o llevamos algo a la boca, también tener cuidado con la información que ponemos en nuestra cabecita. Bueno, Natalie, muchísimas gracias y nada, dejo que te despidas y ha sido un placer haberte visto y te agradezco Igualmente, mucho Lili. todo tu conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este ratito. Bueno,
te mando un abrazo. Igualmente. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Sí, ¿Vale? gracias por haber asistido y bueno, pues nos vemos en otro directo. Adiós. Adiós.